Muy buenas pintores, he recibido varias preguntas sobre la pintura Pro Acrylic si se puede usar con el aerógrafo, así que en el vídeo de hoy te explicaré cómo diluirla correctamente para obtener los mejores resultados. Para esto voy a usar las increíbles miniaturas del nuevo juego Theogenesis. Se trata de un juego de escaramuza escalable, con enormes robots tochos librando batallas llenas de acción. Está diseñado en torno a un sistema de activación alterna, donde cada miniatura realizará múltiples acciones por activación. Theogenesis está pensado para partidas rápidas, desde 35 minutos en adelante, que pueden escalar a juegos más largos según lo que prefieran los jugadores. Nuestro recurso más valioso es el tiempo, y el diseño del juego busca permitir que disfruten de más partidas en la mesa. Este juego tiene sus raíces en la ola dorada del manga de finales de los 80 y principios de los 90, cuando llegó a Occidente. Está inspirado en historias como Appleseed, Mados y Ghost in the Shell. Por cierto, si te unes a la campaña, recibirás una increíble miniatura gratis. Un regalito nunca viene mal. Puedes encontrar el enlace de la campaña en la descripción del vídeo. Otra cosa que quiero contarte es que Theogenesis no trata sobre un futuro oscuro o sombrío. Se trata de historias de exploración y misterio, en un contexto donde la humanidad comienza a enfrentar una guerra inminente. Cuando el juego empieza, la mayoría de las escaramuzas serán conflictos de seguridad o misiones encubiertas, diversas exploraciones en las sombras. Pero una nueva amenaza está surgiendo. El sistema humano más alejado ha quedado en silencio. Su corredor de transporte ha desaparecido. Este evento sin precedentes está aumentando las tensiones y los conflictos se están volviendo más abiertos. Si quieres descubrir más sobre este juego, te recomiendo que le eches un ojo a la campaña. Y ahora vamos con el vídeo. La pintura Pro Acrylic tiene una pigmentación excelente, con un pigmento súper fino. También cuenta con una imprimación para aerógrafo que funciona bastante bien y deja un acabado completamente mate. Para este vídeo voy a usar el Giraldez Infinity con una aguja de 0,4 mm. La presión con la que voy a trabajar será 1,8 bares. La imprimación de Pro Acrylic se puede usar directamente del bote. Funciona bien con una aguja de 0,4 mm y fluye sin problemas. A mí me gusta diluirla un poco más, así que le añado unas gotas de Spanish Water. Esto ya es cuestión de gustos. Compruebo un papel que la dilución esté bien. La pintura sale fluida. Y empiezo a imprimir la figura, presionando el gatillo hacia abajo y hacia atrás. Si quieres cubrir una superficie mayor, solo tienes que tirar un poco más el gatillo hacia atrás, para que el flujo de pintura aumente. Mientras vas pintando, puede que la pintura se seque un poco en la punta de la aguja. Puedes limpiarla fácilmente con el dedo, así de fácil. Como puedes ver, durante todo el proceso de imprimación el aerógrafo no se atascó en ningún momento. Una vez seca, la imprimación queda completamente mate. Ahora voy a diluir la pintura normal. Primero la pongo en la paleta para que veas cómo es sin diluir. Es una pintura de muy buena calidad. Le añado un poco de agua y empiezo a diluirla. La proporción más o menos serán 4 gotas de pintura por 8 de agua. Compruebo en el papel si la dilución está bien y como puedes ver, fluye perfectamente. Voy pintando las placas de la armadura. Sigo usando la aguja 0,4 mm y la misma presión, 1,8 bares.
Para cambiar de color, sumerjo el aerógrafo en una taza con agua y voy vaciando la pintura que tengo dentro. Ya tengo aplicado el color base y ahora voy a empezar con las luces. Mezclo rojo con naranja. También voy a añadir algunas gotas de Spanish Water. Compruebo de nuevo en el papel que el flujo de pintura esté correcto. Inclino un poco el aerógrafo en este ángulo y voy presionando el gatillo. Fíjate bien en cómo coloco el dedo sobre el gatillo, así tengo más precisión. El aerógrafo Giraldes Infinity es uno de los mejores del mercado y para pintar miniaturas es realmente preciso. Si te gustaría tener uno, en mi página web tienes algunas unidades disponibles. Si la pintura se va secando en la punta, la puedes limpiar con los dedos, así de fácil. Primera luz terminada. Añado más naranja a la mezcla para seguir iluminando, y unas gotas más de Spanish Water. Yo uso agua porque me va bien, pero si en tu zona el agua tiene mucha cal, te recomiendo usar thinner. En mi caso, como puedes ver, la pintura diluida con agua fluye perfectamente. Lo bueno de usar el aerógrafo es que te ahorra muchísimo trabajo de pintura. Imagínate tener que iluminar todo esto a pincel. Te llevaría muchísimo más tiempo. Y para cambiar de color en el aerógrafo, ya ves, lo sumerges en una taza con agua y listo. Esta iluminación ya estaría lista. Ahora con naranja puro aplico otra iluminación. Como puedes ver, durante todo el proceso el aerógrafo no se ha atascado en ningún momento. La pintura Pro Acryl va muy bien con el aerógrafo. Me acerco un poco más a la figura y voy aplicando esta nueva luz. Esta iluminación debe ser más pequeña que la anterior. Para darle más luminosidad a la armadura, voy a añadir un poco de amarillo al naranja. Lo bueno de hacer la mezcla en este recipiente es que si la pintura tiene grumos o restos secos, se puede ver fácilmente. Imagínate encontrarte este trozo dentro del aerógrafo. No lo ves, se atasca y ya la lías. Le añado además un poquito de amarillo claro. Vuelvo a acercarme a la figura y aplico una iluminación muy pequeña. Iluminación terminada. Por último, añado un poco más de amarillo claro para crear los puntos de luz.
Hay que pintar puntitos pequeños con precisión. Ahora se puede ver un bonito contraste, y todo hecho con el aerógrafo. Otra gama interesante de ProAcryl son sus pinturas transparentes. Son más líquidas que la pintura normal, pero aún así hay que diluirlas si la vas a usar con el aerógrafo. Yo le añado mitad de agua y mitad de pintura. En este paso aplico naranja transparente en las zonas medias y de sombra. Esto va a hacer que el color naranja se potencie aún más. Para las sombras uso el rojo transparente, que también diluyo con agua. Lo aplico en la zona de sombra para reforzar el contraste. Y con eso el proceso de aerografía estaría terminado. Como viste, no se me atascó en ningún momento y la pintura fluye muy bien con agua. Fuera de cámara perfilé la cabeza, para que puedas ver cómo al perfilar se gana definición. Tanto la pintura transparente como la pintura normal y el primer funciona muy bien con el aerógrafo. Yo las diluyo con agua porque mi zona no tiene cal, pero si en tu caso el agua no es muy buena, te recomiendo usar el thinner. Si te ha gustado la mini de Theogénesis, te recuerdo que si te apuntas a la campaña recibirás una mini gratis. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace. Por último te recuerdo que dentro de unos pocos días saldrá la preventa de mi libro, Color. Mira qué chulo. No te lo pierdas.